semana pasada suspendimos aquí la exposición y creo que esta parte ya te toca a ti, no sé, ¿ya estás listo para empezar? Ya, perdón por la tardanza. No te preocupes, ¿ya estás listo? Sí, ya. Bueno, No, adelante, Jorge. el artículo menciona sobre que las estimaciones de trabajadores ejecutados se deberán formular con un... Hoy creo que se te escucha un poquito cortado. Okay. Jorge, no sé si seas tu internet o lugar en el que estés. Checa un poquito, por favor. Tampoco. A ver, ¿ya se escucha mejor? Sí. Ok, continúo. Bueno, el contratista deberá presentar las estimaciones de obra dentro de los 6 días naturales siguientes a la fecha de corte de pago. Bueno, también nos dice que los pagos de cada mes, las estimaciones por los trabajos ejecutados son independientes entre sí y por lo tanto cualquier tipo se será solo para efecto de control administrativo. La siguiente, por favor. El artículo 65 nos menciona que en el caso del incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, este dependerá de una vez presentada la propuesta ocurrida. Bueno, en el caso del incumplimiento de los pagos de las estimaciones y de ajustes de costos, la dependencia o entidad solicitud del contratista deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación. También nos dice que no se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en las estimaciones siguientes, que son de acuerdo a un artículo 57 que lo mencionaré más adelante. Bueno, el artículo 57 menciona lo siguiente. Menciona que el ajuste de costos podrá llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos. Este va relacionado al artículo 56, que dependerá de 3 puntos diferentes, que es la revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste. El punto número 2, que es la revisión por grupos de precios, que multiplicados por correspondientes cantidades de trabajo puedan ejecutar. Y el número 3, que es en el caso de los trabajadores en los que se tengan establecida la proporción en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos. El siguiente, por favor. Bueno, y el artículo 127 y 128 está relacionado igual entre cada uno, que son sobre las dependencias y entidades que deberán establecer en el contrato el lugar y en que se realice el pago y las fechas de corte, las que puedan referirse a fechas de fijas o bien a un acontecimiento que deberá. El artículo 128 nos menciona que una vez analizados y calculados los importes de las estimaciones y las dependencias y entidades deberán considerarse para su pago los derechos e impuestos que se les desee aplicables. Y esta parte es la que era de Nayeli, ¿no? ajá, creo que sí. Ok. Sí. Bueno, entonces rápidamente, como que Jorge tiene un poquito de problemas con su audio. Entonces, pues bueno, a grandes rasgos, esta parte de estos artículos, les recuerdo que nos estamos referenciando a la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas y a su reglamento.
ahí es donde nos dan los criterios para, pues conocer cuál es el contenido de las estimaciones y sus condiciones. Entonces, esta parte es muy importante porque al final de cuentas está pues respaldado por la ley. Ahora, les recuerdo que estas leyes pues obviamente se aplican principalmente a obras públicas, pero pues bueno, sí es recomendable que también en las obras privadas suele haber un poquito más de desorden, pero pues sí sería importante como revisar cuáles son los protocolos o los procedimientos que se van aplicando, porque pues eso también nosotros lo podemos eh, llevar o tener el seguimiento de esa manera, y pues podríamos tener mucho mejores resultados, ¿no? En cuanto al manejo de la información y a los criterios que están establecidos en el contrato. Sobre todo porque esta parte, las estimaciones, todas sus condicionantes y alcances están estipulados en el contrato. O sea, ahorita Jorge hablaba de tiempos, de trabajo, de alcances de trabajos especificados, dice en una periodicidad. O sea, esto, ¿se acuerdan que ya habíamos platicado que en el contrato se establece cada cuánto se van a meter los cortes? Cada cuánto se procesan esos pagos de avance. Aquí nos está diciendo que el plazo máximo es un mes. En el contrato puede estar establecido como por una semana, por 15 días o por un mes. Entonces, ahí esto es muy importante que esté perfectamente claro para todas las partes para, pues hacer sus respectivas planeaciones. Tanto el cliente saber en qué momentos, se supone que ya se le entregó una programación, entonces sabe en qué momentos va a necesitar, se van a realizar X trabajos y va a necesitar un flujo de capital. Entonces, tiene que tener esa disponibilidad del recurso, ¿no? Si no se puede pagar los trabajos, y a su vez, la constructora pues también ya sabe qué es lo que se va a ir desarrollando en cada momento y se espera, pues es un acuerdo, ¿no? Se espera que, que si los trabajos están autorizados, se desarrollaron de forma correcta, pues vaya a haber una remuneración por ellos, ¿no? Entonces, pues esta parte, estos son acuerdos totalmente pues legítimos, transparentes y van a estar acotados dentro del contrato, ¿no? Aunque la ley nos marca más o menos la condición, pero esto siempre debe estar acotado en el contrato. Bueno, aquí es lo que mencionamos, ¿no? Las partes de los trabajos ejecutados deberán pagarse por la dependencia o entidad bajo su responsabilidad, pero una vez que ingresamos nuestra estimación, aquí dice que nos deben de remunerar en un plazo no mayor a 20 días naturales. No me acuerdo si me estuvo un poco como eh, atropellado ahorita que estuvimos brincando entre las diapositivas y la verdad ya no me acuerdo si comentamos que sí, ¿verdad? Creo que fue Jorge, que los primeros periodos, o fue Nayeli, creo, que los primeros periodos, o sea, los 3 primeros meses de inicio de la obra, ahí en ese momento nosotros no podemos meter estimación según la ley. Tendríamos que esperar hasta después de 3 meses de iniciados los trabajos y en ese momento metemos estimación 1. Entonces, si ya metimos y ya se autorizó y demás, no debe de pasar de más de 20 días que nos empiecen a pagar y luego nos vamos a ir recuperando en cuanto a alcance de trabajos, en cuanto a autorización de estimaciones, pago de estimaciones y pues recuperación de los montos invertidos. ¿Sale? Entonces, así está dado porque se supone que se está todavía esperando que haya cierta organización dentro de de los trabajos y entonces está establecido así. En los 3 primeros meses hay un periodo en el que no se está ingresando como tal un pago de estimación. También eso hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer las planeaciones eh, y pues a medir cómo va a ser el flujo de este recurso, ¿no? Del efectivo. Bueno, pues en cumplimiento de los pagos de estimaciones, ahora sí, ya quedamos, ya metimos los trabajos, ya nos autorizaron, bueno, los reportes ya nos autorizaron, entonces ahora ya estamos esperando que efectivamente sí haya un pago, ya estamos en cumplimiento de la calidad esperada
y pues sí, tiempo y forma de entrega de los trabajos, estamos esperando ya ese pago. Si deja de haber ese pago, entonces sí ya quedamos en un incumplimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo va a pasar cuando se refiere a los ajustes de costos, es justamente, ya habíamos comentado con anterioridad, que pues, los costos se van a ir actualizando de acuerdo a los movimientos inflacionarios y otras cuestiones. Entonces, ahí también a eso se refiere los ajustes de costos, hay que actualizar toda la información. De hecho, ya habíamos visto ejemplos de cómo volvemos a revisar los precios unitarios. Entonces, es importante que esta información, cuando haya un ajuste, se ingrese la información para poder tener claro cuál es el movimiento de ese monto o cómo se ajustó ese monto. Entonces, no le caiga de sorpresa al cliente que haya un incremento, ¿no? Si deja de pagar porque no estaba enterado de los ajustes, pues ahí sí, les recuerdo que tenemos, pues, soporte, ¿no? Tenemos las cotizaciones que evidencian cómo se dio ese movimiento y que además también en el contrato, me parece que ya lo habíamos comentado, una de las cláusulas debe de decir que estamos sujetos a incrementos en los costos de materiales, y de la renta de los equipos, pero esos no dependen de nosotros. Esos movimientos, pues, son totalmente ajenos a nosotros, y por eso es que también podemos llegar a tener un incremento en el monto del valor de la obra. Es un colchón, se vale. Puede estar dentro de las cláusulas establecido que puede haber incrementos, pero sí tiene que estar. Y entonces esto va a avalar, pues, estos movimientos inflacionarios, estos incrementos, y se deben de presentar, pero se presentan por escrito, informados en tiempo, y no se suelta una estimación sin haber cotejado la información ni conciliado. Acuérdense que la revisión del precio unitario se llama conciliar. Entonces, tenemos que revisar esta información. ¿Qué más? ¿Qué? Contrato que determinen un aumento y reducción de costos, que es lo que estamos comentando, de trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado. O sea, vamos monitoreando todo. Estamos hablando de los movimientos en los costos y de la revisión del programa, ¿no? Cuando haya movimientos, se revisan, se autorizan y proceden. O sea, sí, todos estamos de acuerdo que están dándose estos movimientos, pero los trabajos aún no fueron, o sea, ya se autorizaron esos movimientos de costo, pero ese alcance de trabajos todavía no está ejecutado. En algunos casos se puede, depende de cómo va el avance de la obra, depende de las necesidades de la obra, eh, de la velocidad a la que necesitamos que esté fluyendo el efectivo. En algunas ocasiones puede proceder el pago de estimaciones anticipadas. Hay que tener mucho cuidado con eso, pero sí puede, eh, ya obviamente revisado cuál era el alcance que se está adelantando, sabiendo cuándo se va a ejecutar, en qué en condiciones se va a ejecutar. ¿Cómo podemos saberlo? Pues según el desempeño que ha tenido la constructora en los periodos anteriores, en las ejecuciones de trabajo inmediatos anteriores. Entonces, sabemos cómo ha dado el avance de la obra. Se puede autorizar algún tipo de pagos anticipados, pero pues bueno, bajo reserva, y entonces empezamos otra vez a entrar con financiamiento. Si nos están adelantando pago para inyectar un mayor flujo de recursos y que la obra pueda seguir adelante, entonces también ahí podríamos llegar a tener incrementos por concepto de financiamiento. Entonces hay que tener también, pues, como mucho cuidado en este sentido, ¿no? Ajustes de costos, pues hay que revisar lo que nos decía ahorita Jorge. Vamos a revisar los precios de nuevo del contrato. Vamos a estar lo que hemos estado comentando, hay que actualizar la información y conciliarla. En el caso de que, bueno, si ya estamos teniendo montos un poco más grandes o una cantidad más grande de conceptos, pues hay que agrupar o revisar o empezar a manejar partidas
o por avance que esté pendiente. Entonces hay que empezar a revisar cuánto va a ser ese monto y qué tanto va a reflejarse con respecto al monto final de la obra. Aquí dice que tiene que ser menos del 80% del importe total faltante del contrato. Acuérdense que el monto que nosotros firmamos, ese ya se queda fijo. Entonces, cuando tenemos ajuste, no debemos por lo menos, debe de ser el 80% del importe, ¿de acuerdo? Que es lo que esté pendiente por ejecutar. Si está pendiente por ejecutar el 90%, ya no nos lo van a autorizar. Oye, pero acaba de subir porque empezamos en diciembre y es enero. No, o sea, si ya estábamos empezamos en diciembre y sabíamos que en enero iba a haber incrementos, de preferencia se debieron de haber reflejado incluso esos incrementos en el presupuesto. O sea, no nos agarraban por sorpresa, sabíamos que venían. Entonces, no tendremos por qué meter una estimación con una actualización de sorpresa si ya sabíamos que venía un cambio de año. No sé si queda claro esta parte. Bueno, es que de repente me agarro hablando y ya no sé. Hasta ahorita vamos bien. Sí, ¿podré repetir eso? Lo del 80%, o sea, si no se tiene acabado el 80% de la obra, ¿no se paga o cómo está? Es que no, es que hay mucho ruido, perdón. Sí, de hecho también veo que ustedes están donde están ahí, sí hay mucho ruido y se les escucha también como complicado, pero bueno. Estamos hablando de actualización de los montos y en qué casos podemos llegar a tener ajustes en los cobros. Entonces, el más común suele ser por incrementos pues normales, ¿no? Los que se dan por movimientos inflacionarios que no dependen de nosotros, ¿sale? Entonces, bueno, ya vamos a hablar también de las estimaciones. Me imagino que todavía falta de lo que falta porque ustedes mencionen, van a estar las aditivas, las extraordinarias, ahorita platicamos de eso. Entonces, hay muchas formas en las que nosotros podemos llegar a tener incrementos tanto en nuestros montos como en la cantidad de trabajo a desarrollar. Ya lo hemos comentado que en la obra pues las cosas se salen de control muy fácil. Y en muchos casos hay información que se queda pendiente, hay detalles del proyecto ejecutivo que no se terminan y que se detallan durante la obra. O sea, en fin, hay muchísimas condiciones que, pues, que nos van a sacar de nuestro tiempo programado y de nuestro monto programado. Acuérdense que esos tiempos y esos montos los firmamos en un contrato. Entonces, es importante que nosotros vayamos midiendo, llevando seguimiento de todo lo que está sucediendo. Y si nosotros llevamos un adecuado control, podemos hasta cierto punto contener los movimientos que están en ese momento o incluso predecirlos. Saber que vamos a tener un incremento, que viene un ajuste y entonces, pues, ingresarlo dentro de nuestra documentación para que procedan los pagos. Estos movimientos, incrementos, ajustes, pues deben de estar reflejados en el contrato. Se debe de estipular desde un principio o hablar claro con el cliente para transmitirle que va a haber movimientos y ajustes. Si el cliente pues no está enterado de estos, en el caso de los contratos de llave en mano, no importa, ahí sí, contrato de llave en mano, el cliente no le interesa los ajustes, no le interesa qué problemas llegues a tener. Al cliente le entregas su edificio listo para usar. Pero cuando hablamos de contratos a precios unitarios, ahí sí llevamos un control muy específico que el cliente está monitoreando también junto con nosotros o está enterado de lo que está pasando. Entonces, eso es todavía como más fácil demostrar qué movimientos están dando y pues también es mucho más fácil que autoricen
incrementos y prórrogas, incrementos en el monto del presupuesto y prórrogas en los tiempos de entrega. Y por consiguiente, pues también movimientos en las estimaciones, pagos hasta cierto punto anticipados o autorizaciones, sí, digo, siempre comprobando que los trabajos estén realizados de forma correcta, pero pues se puede agilizar un poquito la conciliación de los precios o la firma a la autorización y firma de las estimaciones para que el flujo de efectivo pues sea muchísimo más constante. Entonces es importante primero ser bien transparentes con nuestros clientes y transmitirles pues todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, cuando estamos calculando estos incrementos, bajo ciertas condiciones, pues sí, no hay problema, no tenemos problema y los podemos estar pues reportando en nuestras estimaciones. Entonces, en este caso, podemos estar revisando paquetes mucho más extensos de información y de trabajos por avanzar, precisamente cuando pues tengamos un tramo todavía muy largo por ejecutar, ¿no? Entonces, esta parte también es importante, estar monitoreando cuánto es. ¿Se acuerdan? Es que no tengo mis archivos. Tuve un problema con mi Drive. Yo quisiera estar ahorita viendo el programa de egresos que ya estuvimos viendo con anterioridad, pero parece que ya lo perdí. Nos hicieron un recorte en capacidad en el Drive y eso me tiene un poco preocupada. Y no, yo quisiera estar ahorita viendo pues mis ejemplos, ¿no? De estimaciones y de programa, pero desafortunadamente ahorita no los tengo a la mano. Voy a ver ahora en vacaciones la forma pues de recuperarlos. Voy a platicar ahí con los administradores de nuestra cuenta de la UNAM para recuperar mis archivos. Entonces ahorita me siento un poco así como frustrada porque no tengo manera ahorita como de irles poniendo ejemplos. Encontré unas estimaciones, ahorita les voy a enseñar, pero mis ejemplos que ya tenía como muy medidos para los temas, ahorita no los tengo y me siento un poco como estresada en ese sentido, pero bueno. Sí recuerdan que habíamos visto esta parte de las conciliaciones, que vimos cómo se iban tachoneando los precios unitarios, donde se iba revisando los precios de los materiales, los rendimientos de de la mano de obra, se hacía una nueva operación, un nuevo ajuste, y entonces eso se empezaba a ingresar, ¿no? Entonces, esta parte, el artículo 57, pues justamente va de eso, ¿no? Todo la revisión de todos estos alcances, insumos, y pues su aplicación dentro de la estimación, que es nuestro archivo de cobro, ¿no? Déjenme, tengo aquí compartirles rápidamente unos ejemplos también que tengo. Me siento ahorita como un poquito fuera de lugar porque no tengo la información que yo quiero. Pero bueno, ahorita vamos a ver rápidamente una estructura de unas estimaciones. Entonces, es lo que estamos comentando ahorita, hay que indicar en qué momento se está haciendo, cuál es el alcance que estamos revisando, cuál es el alcance que se ejecutó en este periodo, ¿no? Entonces, en este caso, el concepto es sonotubo de 30 y de 35 centímetros. Y empezamos a ver esta revisión. Yo creo que regresando de vacaciones les platico o les muestro algunas estimaciones con ajustes, ya con la información donde se refleja el ajuste, incrementos de monto, incrementos de cantidad, incrementos de concepto. Ahorita estas son estimaciones normales, en donde ingresamos los generadores, como los ejemplos que nos estaban mostrando sus compañeros. Revisamos que la cantidad esté ejecutándose como estaba
previsto en un inicio y pues haciendo los ajustes pertinentes de nuevo, ¿no? Si volvemos a detectar una variación, hacemos el ajuste y se autoriza. Entonces, aquí es por diferentes elementos, diferentes frentes, y se va revisando la información. Se evidencia dónde se están colocando. Y esto es en un croquis, pues un poco más de conjunto, y en este ya es específico dónde se está colocando el elemento. Esto es la evidencia del trabajo que se realizó, ¿sale? Y con comparado con el programa con egresos, ahí vamos contrastando la información para ir considerando en qué medida estamos cumpliendo con el alcance, en qué medida vamos a tener opciones o posibilidad de incremento de montos o de cantidades. Aquí vemos como cada uno de los elementos, en este caso es un sonotubo para columna. Sonotubo es esta cimbra, no sé si la han visto. Pues aquí tenemos las fotografías. Es para cimbrar columnas, pero es tal cual un tubo de cartón. Entonces, ¿en qué lugares se colocó? ¿Cómo se ejecutó? Ahí está. Estaban especificados en 2 diámetros. Entonces hay que hacer entrega del croquis, entrega de las fotos y revisando todos los lugares en los que se colocó. Esto solamente es para una estimación. Entonces, tenemos que integrar pues sí, sumar todos los elementos que se colocaron realmente en ese periodo para poder proceder al cobro. Insisto, esta es una estimación ahorita, pues normal, no tiene ningún tipo de incrementos, pero ya vamos a platicar regresando cómo son las estimaciones que sí tienen algún tipo de incremento, de escalatoria, de conceptos extraordinarios. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, por ejemplo, también tenemos nuestra estimación y de hecho también encontramos correcciones. En este caso, que no es estructura, sino castillos y muros, se hace ajuste de cantidad y se revisa el desarrollo del concepto. Entonces, de nuevo, se coteja dónde están, se hacen ajustes de cantidades, cómo se hace el reflejo en el monto y se autoriza. De nuevo, su ubicación y cuáles son las partes que se están ejecutando en ese periodo o cuáles son los elementos que se están ejecutando en la integración de esta estimación. Estos otros que estamos viendo sin marcar probablemente entren en la siguiente estimación. Quiere decir que ya no se ejecutaron dentro del tiempo. Sin embargo, esta estimación sigue siendo normal también. No estamos considerando ni incrementos de costos ni incrementos de cantidades o de conceptos. Solamente es el concepto que se avanzó en este periodo y en el siguiente van a entrar los siguientes elementos en la siguiente estimación. Simplemente, pues se hizo el corte. Entonces, de nuevo, esta sigue siendo una estimación normal. Seguimos viendo indicación de los diferentes elementos que se desarrollaron en las unidades. En este caso son viviendas. Y de nuevo el reporte fotográfico, ¿no? Y otra más. Igual en este caso es tubo conduit y de nuevo estamos viendo cuáles van a ser los diámetros que se van a considerar dentro de esta estimación
que se ejecutaron en este periodo. Aquí aparentemente todas las cantidades coincidieron con lo revisado en un principio, con lo desarrollado en un principio. Se va vaciando la información, se va cotejando. Si es el caso, se hacen los ajustes. Y de nuevo, en el croquis, en este caso, como es instalación, y ya sabemos que es mucho más fácil leer un isométrico, pues aquí en este caso se hace el generador en forma de isométrico con estas hojas que ya son, justamente nos sirven de plantilla para realizar los isométricos. Y pues se hacen indicaciones de lo que se desarrolló, registro fotográfico, donde se puede evidenciar la colocación. Muchas veces en estas fotografías ya habíamos platicado que también podemos evidenciar las cuadrillas, ¿eh? Si las cuadrillas están integradas por los personajes que se estipuló desde un principio o que se está reportando desde un principio. Pero bueno, vemos bien cómo se está desarrollando la colocación de esta instalación. De nuevo, otro de los croquis que tenemos en nuestros generadores. Ubicación de dónde se está colocando. ¿Sale? Entonces, ahorita estas son, insisto, desafortunadamente no tengo a la mano toda mi información. Entonces, estas son estimaciones normales, sin ajustes, y sin incrementos. No, ya cerré la presentación, me parece. Y bueno, ya les presentaré. Ay, denme un segundito, cerré la presentación. Ok. El archivo subido por Nayeli, ¿verdad? Ok. ¿En qué página estábamos? Aquí estamos. Sale ya. Perdónenme. Hoy me desconecté un poco. Ok. Entonces, dependencias y entidades deberán establecer en el contrato. Bueno, ya lo hemos comentado muchas veces. En el contrato también está el lugar en el que se realizará el pago, las fechas de corte, las que podrán referirse a fechas fijas, pueden ser días específicos o referirse a, a momentos, pues lo que comentábamos, ¿no? Es decir, cada semana hay un pago o fijar una fecha, ¿no? Pero de nuevo, ¿no? Como aquí nos lo marca la ley, todo esto está establecido en el contrato. Lo que también nos decía Jorge, una vez analizados y calculados los importes, que ya vimos, tenemos que vaciar toda nuestra información y hacer todo nuestro barrido de los avances. Las entidades deberán considerar para su pago derechos e impuestos que les sean aplicables. Acuérdense que nosotros cuando estamos hablando del presupuesto total, estamos considerando un IVA con el porcentaje que esté aplicado según el lugar en el que estemos o si hay algún ajuste también. Ahorita, al menos en la Ciudad de México, está 16%. Y entonces cuando nosotros cargamos cerramos el monto de la estimación, ahí tiene que entrar ese porcentaje porque estamos haciendo un corte. Acuérdense que el IVA lo estamos aplicando, digamos, a los montos finales. Regularmente nosotros lo vemos reflejado en el presupuesto hasta el final, pero en este caso, como estamos haciendo microcortes, cada que hacemos la sumatoria de ese corte, vamos a cargar por los impuestos. En este caso, IVA. Acuérdense que cuando vemos el análisis de precio unitario, en las utilidades, ahí estamos considerando el ISR, el impuesto sobre la renta, pero ese impuesto se aplica pues prácticamente es al derecho por trabajar. ¿Sale? O sea, por estar ejerciendo una profesión y haciendo un cobro por nuestro esfuerzo, en este caso,
pues mental, la aplicación de nuestro conocimiento, en ese momento se aplica el impuesto sobre la renta, pero ese va cargado directamente en las utilidades. Y el IVA se va a reflejar aplicado a la sumatoria de los trabajos que hicimos en ese periodo. Bueno, y la retención, eso sí depende de cómo está el régimen en el que estamos ante Hacienda. Aquí como lo dicen, ¿no? Las disposiciones fiscales. En algunos casos, bueno, la persona o nuestro empleador o nuestro cliente puede detener la parte de los impuestos y entonces ya no reflejarlo directamente en el pago. En la estimación se expresa que va incluido o va considerado un ISR o un IVA. Pero si sobre todo si estamos trabajando para una dependencia o bajo ciertas condiciones, el cliente antes de hacer el pago puede restar la parte del impuesto y mandarla directamente a Hacienda. Nosotros, ¿cómo recuperamos esos montos? Pues, con facturas y nuestras declaraciones de impuestos, bueno, de gastos y de pagos de impuestos. Si nosotros demostramos que, pues, tuvimos ciertos gastos justificados y demás, pues podemos tener de reembolsos de ese dinero que nos retuvieron. Pero sí, la retención bajo ciertas condiciones sí es aplicable y también está dentro de la legalidad. Bueno, dependencias y entidades consideran la posibilidad de utilizar medios de comunicación electrónica. Bueno, pues esto sí ya actualmente está, pues prácticamente toda la comunicación se está dando de forma digital. Incluso cuando veamos, ahora regresando a vacaciones, que vamos a ver la agenda, perdón, agenda y bitácora. En el caso de las obras públicas, el seguimiento de la bitácora, pues ya es obligatorio. Cuando inició este sistema era opcional, pero ahora ya es obligatorio que se tenga una copia de la documentación en una plataforma de la Secretaría de la Función Pública. Entonces, pues bueno, ya no podemos escaparnos de la tecnología y pues sí debe de estar, se vuelve ya uno de los medios de comunicación oficiales y legales. Solo se reconocerán las estimaciones, bueno, pues también ya lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? Obviamente trabajos ejecutados principalmente. Pago de cantidades adicionales, que también es lo que les comentaba, vamos a revisar algunas estimaciones con adicionales o conceptos no previstos, de gastos no recuperables, de ajuste de costos. O sea, se puede, sí son válidos, pero siempre y cuando estén justificados y estén con soporte. Estimaciones autorizadas por la residencia se considerarán documentos independientes. Bajo ciertas condiciones, bajo ciertos trabajos que se realicen, incluso en algunos casos servicios, sí se pueden autorizar directamente el pago de estas estimaciones. Por eso, de hecho, incluso la ley de obras públicas, por eso se llama obras públicas y servicios relacionados con las mismas. No necesariamente son ejecución de la obra como tal, sino servicios que sean necesarios para pues coadyuvar a la realización y el buen término de las obras. Entonces podría haber casos específicos en los que fuese necesario contrataciones de ciertos equipos, de ciertas asesorías, en fin. Y en ese caso, si no se encontraba previsto, se puede autorizar un pago por estos servicios de asesoría, de dirección arquitectónica, en fin, ¿no? De expertos contratados de último momento, incluso también hasta estudios de laboratorio, o sea, cosas que no estaban contempladas, no están dentro del catálogo de conceptos, se pueden estimar de forma independiente. El pago de las estimaciones no se considerará como una aceptación plena de los trabajos. Pues es lo que consideramos. En algunas ocasiones podría adelantarse
un pago, pero no quiere decir que ya te lo van a dar por visto bueno y que cuando lo ejecutes, si está mal, no lo tengas que repetir. O sea, sí, la condición no cambia. Si tú ejecutas un trabajo que no está correcto, pues debes de, este, de repetirlo para dejarlo en entera satisfacción y que se te autorice. Entonces, mientras no te firmen de autorizado el trabajo que realizaste, no te van a, no se da por válida o no se da el visto bueno para esa estimación. Entonces, aunque se haya pagado, pues es que ya me la pagaste y ahora ya te fregaste. No, o sea, aunque ya se haya pagado, si el trabajo no está bien hecho, no se va a autorizar. O sea, no es condicionante, ¿no? Los documentos que acompañan a cada estimación se determinarán por cada dependencia, de nuevo, ¿no? ¿Con quién estamos trabajando? ¿Qué es la documentación que nos pide? Ya habíamos también mencionado hasta el cansancio esto, números generadores, las notas de bitácora. En este caso, bueno, ya lo vamos a platicar cuando veamos bitácora, pero principalmente se registran em, situaciones relevantes que hayan sucedido en la obra y que puedan tener algún tipo de afectación en el desarrollo de la misma. Y entonces, en ese caso, bajo ciertas condiciones también, pues esta nota que está autorizando o denegando o cambiando alguno de los trabajos, pues se va a incorporar como uno de los, ahí se me fue la palabra, soportes. Se va a incorporar como uno de los soportes para justificar lo que se está considerando dentro de esa estimación. Los croquis, que también ya lo hemos visto hasta el cansancio, controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías. O sea, si es que fuese necesario hacer una prueba de calidad de alguno de los materiales o someterlo a una prueba de laboratorio, eh, y los reportes fotográficos. Para los que están en la administración 2, de hecho, estuvimos revisando unas especificaciones que nos decía que incluso si utilizabas un material que no estaba aprobado por algún criterio de control de calidad, tú tenías que solicitar a una instancia que lo certificara y que esa certificación pues iba por tu cuenta, ¿no? Tú lo absorbías porque estabas empeñado en usar un material que no tenía una certificación de calidad. Entonces, bueno, si ese fue tu caso, que tuviste que solicitar un estudio adicional, pues tienes que ingresarlo, ¿no? Para avalar que es válido ese material que utilizaste y que se pueda proceder al pago de la estimación. Si no lo presentas, pues te pueden echar para atrás porque tu material no cumplía con un control de calidad. Ahí compraste el cemento chino y entonces no cumplía con las normas mexicanas ni las normas oficiales mexicanas de calidad de materiales. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación, pues igual, ¿no? Si ya tenemos todo el compendio de precios unitarios y de generadores, pues ya podemos tener, de precios conciliados y los generadores revisados, pues ya podemos calcular el importe de lo que efectivamente se ejecutó y se debe cobrar. Avances de obra tratándose de contratos a precio alzado. En el caso del contrato a precio alzado, pues de todos modos se debe de reportar el avance, aunque el cliente no se va a involucrar en algunos movimientos, como en el caso de las fluctuaciones eh, financieras. De todos modos, pues hay que reportar cuánto se está avanzando y que vamos cumpliendo en tiempo. Informe el cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas. En el caso de, cuando nos hablamos de amortizaciones, justamente estamos teniendo alguna recuperación o alguna, ¿cómo llamarlo?
nos estamos poniendo a mano con el cliente por ya sea que el cliente nos financió o viceversa, o nosotros financiamos al cliente. En ese momento se van a dar amortizaciones, ya sea que si el cliente nos dio anticipo, nosotros tenemos que reponerle al cliente lo que nos dio anticipado. ¿Cómo lo reponemos? Le hacemos un pequeño descuento al momento de ingresar la estimación. Esa es una amortización. ¿Sale? Le descontamos porque en realidad ya nos dio dinero por anticipado, un buen monto por anticipado. Entonces, cada que ingresamos un cobro, le hacemos un descuentito para ponernos a mano. Y si fue al revés, si no hubo un anticipo y nosotros financiamos, cada que metemos una estimación, le cobramos un poquito más de lo que se realizó, justamente para que vayamos recuperando el dinero que se invirtió al inicio de la obra. Entonces, a esos son las amortizaciones. Entonces, hay que revisar, pues obviamente, cuál es la condición de esa amortización, cada cuánto se va a dar y durante cuánto se va a dar. No puede ser indefinido ni el monto que a mí se me ocurra el tiempo que se me ocurra en ese momento. Tiene que estar acordado desde el contrato. Contratos bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios, que son los que ya conocemos y ya tenemos bastante dominados. Esto sigue siendo lo del Nayeli, ¿verdad? O ya no sé. Sí, todavía. Ok, ya, perdón, ya me voy a apurar. ¿Qué? Ah, no, los contratos a precios unitarios, digo, basado en las matrices de análisis que ya nos conocemos muy bien. En todos los casos, el residente de obra deberá hacer constar en la bitácora la fecha en la que se presentan las estimaciones. De nuevo, ya lo vamos a platicar. En bitácora se reflejan no el día a día, sino los eventos relevantes, lo que sea importante enterarse en ese momento. Entonces, en este caso es decir, esto es bien importante porque la bitácora es un documento oficial, legal. Entonces, por eso es que debe de estar reflejado en qué momento ingresamos la estimación, porque puede ser que si yo no llevo muy bien el control de mi avance, no hice mi documentación en tiempo y demás, puede ser que la meta después y después voy a estar peleando, oye, es que no me has pagado. No, pues es que tú apenas metiste tu estimación ayer. Te tardaste 15 días, te tardaste un mes, la entregaste un mes después por tu responsabilidad. O no, es que el supervisor no me autorizaba los trabajos. Bueno, cualquiera de las situaciones, la estimación no se metió en el momento que debía. Se va a meter en otro momento. Entonces, pues, tiene que estar reflejado. Si sí se ingresó cuando era, si se ingresó tiempo después, incluso si se ingresó antes, tampoco se puede hacer chanchullo. Si se ingresó antes, en el momento en que me la están recibiendo, eso tiene que estar establecido o reportado en la bitácora, para que después no haya temas, ¿no? Que te tardaste en pagarme, es incumplimiento de contrato. No, espérate, ¿por qué no entró tu estimación en tiempo y forma, no? El contratista no presenta estimaciones en el plazo establecido. ¿Qué? No presenta las estimaciones en el plazo establecido. Ah, hay que ver, pues bueno, principalmente esto sí fue tema de la supervisión, ¿no? Si no se presentó por alguna razón de control de calidad y demás, pues ahora hasta la fecha de corte. O sea, si hay algún tema ahí que quedó como sin resolver, pues bueno, también hay que estipular que entra en la siguiente y también eso pues se va a reflejar en bitácora, ¿no? En qué momento se va a ingresar. Contratos a precio alzado.
En ese tipo de contratos celebrados en las dependencias y entidades podrán optar por estipular el pago del importe de los trabajos, que es lo que decimos, ¿no? O sea, solo se paga un importe y en ese momento se entrega y va ahí hasta su total terminación o cuando se finalice cada actividad principal de los trabajos. Eso de nuevo tiene que estar establecido en el contrato. ¿Cuál es la condición del precio alzado? Ya terminé la obra, págame el completo el monto. O no, o sea, en ese caso, si la constructora tiene el suficiente recurso para financiar toda la obra, ¿eh? Pero la verdad tampoco es tan recomendable, porque luego, ¿qué garantías tienes? Aunque haya un contrato, aún así no tienes garantías de pago. Entonces, creo que al final que es más conveniente y sobre todo por los montos de los que estamos hablando, la obra es muy costosa, sobre todo ahí por los montos, pues sí sería bastante más conveniente que se fuera haciendo como perdón, por partidas o en montos, en fechas específicas. Pero así como que aventarte la obra me pagas al final, no es tan recomendable, pero bueno, sí está contemplado entre la ley la posibilidad de que eso suceda, pero solamente en el caso del precio alzado. Cuando es precio a precios unitarios, pues no, porque el precio unitario es justamente el unidad de concepto. Entonces, estamos cobrando por unidad de concepto hecha, muy específico. Entonces, este es muchísimo más transparente y pues en este sí, en este es muy asentimiento, porque de hecho, muchas de las constructoras que trabajan a precio alzado, pues avientan un número. Entonces, no porque tú no le entregues al cliente los precios unitarios, quiere decir que no los vas a hacer. Deberían hacerlo siempre para poder tener un control de todos los recursos. Entonces, aguas ahí con los tipos de contratos con los que pues están, bueno, los que están firmando, ¿no? Lo de la amortización, pues que ya lo platicamos un poquito, que puede ser en cualquiera de las dos direcciones, y pues obviamente hay que definir plazos, términos y condiciones, ¿no? Ya lo mencionamos. En el caso de los ajustes de costos directos y por financiamiento que se van a efectuar en las estimaciones de ajuste de costos, es lo que les decía, ¿no? Quiero mostrarles, regresando de vacaciones, no se los dejo pasar, enseñarles algunas estimaciones que tengan variantes para que ustedes vean cómo se aplican. Jess, dime. Jess, ¿qué pasó? Es que eso ya lo voy a exponer yo. Ah, Bueno, ok. Yo me pero bueno, sigo. está bien. Sí, Sí, si está quiere bien. ayudarme, está perfecto, porque sí le había comentado que como son muchos artículos, no comprendo al 100 su lenguaje, entonces me costó bastante, pero bueno. Cierto, ya me habías comentado. Sí, Bueno, sí. a ver, vamos, mira, en tu caso, como ya nos, hablando de amortización, ya nos pusimos al Ujú. corriente, ¿sale? Vale. Lo que expuso Jorge y lo que expuso Nayeli. Sí, De no, amortización, sí, no, nada más es a partir de aquí, entonces. sí, pero ya te voy Sí, acompañando directamente, Jess. vale, Ya no te dejo hablar sola tú y luego sola yo. Ya nos vamos acompañando, ¿vale? Vas. perfecto. Bueno, pues a partir del artículo 36, bueno, creo que algunos más que retomaba la maestra ya hablan sobre la forma de pago de las estimaciones y habla que si existe algún ajuste en los costos directos por financiamiento, pues pues los ajustes se van a hacer en las estimaciones después del mes en que se haya autorizado y pues se aplicará un incremento desglosado. Esto es importante porque tienes que poner como cada uno de los puntos que consideraste y pues estos van a ser aplicados a los que obviamente sean autorizados, porque pues puede que haya algunos que no. Como dice la maestra, es muy importante que todos se tomen en referencia en la bitácora o en cualquier otro, pues si escrito o documento para que puedas cobrarlos. Esto es lo que habla el artículo 136. Si quiere la siguiente o quiere participar, bueno, Sí. quiere Bueno, sí. ayudar. Sí, como guste. Ahora ustedes pregúntenme preguntas o comentarios. No, sí, nada más complementando lo que dice Jess. Ahorita que lo dijiste así bien claro, ¿no? Todo por escrito, jóvenes, todo por escrito. Creo que ya les había platicado de un alumno que me dice, es que ya empezamos trabajos y en el contrato decía que iba a haber anticipo,
pero no nos dieron anticipo. Y digo, a ver, firmaste un contrato donde decía, o sea, él y la empresa en la que trabajaba, ¿no? Que tenía él una participación más activa, o sea, él era parte, pues no sé socio como tal, pero sí era mucho más activo. Entonces le digo, a ver, firmaron un contrato donde decía que iba a haber anticipo y no se los dieron y ya les están presionando a que avancen con la obra porque si no les aplican penalizaciones por no entregar en tiempo. Y me dice, pues sí, le digo, mijo, pues te metiste autogol. Entonces, digo, a ver, ¿por qué? Me dijo, no, es que nos dijeron que tenían problemas económicos. Y yo, pues sí, pues entonces, ¿dónde dice? ¿Dónde está el convenio modificatorio? ¿Dónde está el acuerdo por escrito donde dice que ahorita ustedes, al final sí financian, pero va a haber algún tipo de compensación? O sea, ¿dónde dice? No, pues no dice, nada más nos platicaron. Bueno, pues ahorita lo que dice ella es súper importante. Evidencia de todo y todo por escrito. Cualquier acuerdo, modificación, ajuste y demás, se va a que dijo el cliente que siempre no tuvo dinero, bitácora. Muchas veces también luego les pregunto, ¿no? Incluso gente que trabaja en dependencias. ¿En qué momento empezaste la bitácora? Cuando ya íbamos a la mitad, no, pues ¿cuántos eventos te perdiste en ese tiempo, ¿no? ¿Cómo es posible que no? La bitácora se empieza, ya lo vamos a ver, se empieza el día 1. ¿Cómo es posible que empiezas esta obra y no abres bitácora? Entonces, ¿dónde está la evidencia de los eventos que se fueron sucediendo? Entonces, ay, o sea, es súper importante, evidencia de todo por escrito, en físico, documentación, todo. Abren ustedes su expediente desde el principio de la obra, abren el expediente del finiquito. Oye, apenas estamos empezando y ya quieres terminar. No, sí, por una sana relación y desarrollo de la obra y término, el expediente se debe de llevar día con día desde el inicio. Sigue leyes. Sí. También el artículo 137 pues habla sobre esta forma de pago y pues habla sobre que existe una autorización en el pago de los gastos también en los que no son recuperables, también de nuevo tiene que estar por escrito y acompañada de toda la documentación que acredite esto. Al parecer, bueno, leí que decía que sin necesidad de celebrar un convenio, lo explica con mayor detalle en el artículo 54. Y bueno, pues según esto creo que nada más es, pues nada más por escrito, ¿no? Bueno, es que no entiendo muy bien, pero creo que sí solo es sin convenio. Y pues una vez ya calculados todos estos ajustes o gastos, pues ya no se podrán aplicar los porcentajes por concepto de indirectos, financiamiento y utilidad, porque sabemos que estos son puestos al final de todo el presupuesto y esto es como un porcentaje que tú le denominas a ciertas cosas, entonces al parecer en esto ya no los puedes aplicar. Sí, exacto, pero porque ya te los pagaron. O sea, sí te están Exacto. autorizando el pago. Entonces ya, acuérdense que también ya lo habíamos platicado, que vigilaran muy bien los desgloses de la información, porque justo es un mundo, o sea, es un mundo de datos que estamos procesando. Entonces hay que vigilar, no duplicarlos. En muchos casos puede llegar a duplicarse información y se está cobrando de más. Entonces tampoco eso, o se está cobrando de menos, ¿no? Entonces, eso también puede provocar ahí, pues, discrepancias y demás, movimientos en los montos contratados. Entonces, nada más, siempre vayan monitoreando toda la información y vean que no se duplique, ¿no? Sí, leyes. Sí, la siguiente, por favor. En estos dos artículos ya hablan sobre los ajustes de costos, es el 73 y habla sobre que también la autorización del ajuste de costos deberá pues efectuarse con un oficio de resolución y bueno, en este se pone el aumento, la reducción correspondiente que pues se requerirá en el convenio alguno. Y este procedimiento no podrá ser modificado durante la vigencia del mismo contrato, perdón. En el artículo 174 habla sobre los índices para el cálculo de estos ajustes
y que correspondan a la fecha del acto de presentación y apertura de las preposiciones. Los precios originales deberán prevalecer en el momento de la presentación para tener como referencia estos y en la apertura de las proposiciones y no podrán modificarse entre la fecha de su presentación, o sea, cuando, pues sí, en la presentación y el último día del mes en que se presentó. O sea, siempre es como, va ligado el, no sé, algún precio, alguna modificación con ciertos días. Entonces hay que prever muy bien cuándo se está haciendo para saber cuándo se va a pagar o cuándo se va a autorizar o cuándo se va a hacer para que tú ya sepas en qué momento se van a pagar y no te vaya como comiendo las fechas cuando se lo tengas que dar a a un cliente, bueno, a un trabajador, ¿no? Sí, sí, o sea, pero también, de nuevo, también eso está estipulado en el contrato, ¿eh? O sea, cómo se va a aplicar, en qué momento va a entrar, cómo se van a solicitar los ajustes, todos esos procedimientos deben de estar en el contrato, porque justo para, como dice Jess, ¿no? Para evitar cualquier situación, pues ya está contemplado, ya sabemos qué va a pasar y cómo se va a hacer una vez que se presente. Ahora, la mayoría de las obras duran mucho tiempo, hay obras que duran años, entonces tiene que estar estandarizado cuál va a ser el procedimiento, ¿no? Cómo se va, vas a tener un incremento, es invariable. O sea, va a pasar sí porque sí, no porque seamos brujos y vemos el futuro, pero ya sabemos que sí va a suceder, sobre todo si tienes cambio de año, ¿no? Entonces, pues eso también ya debe de estar perfectamente aclarado cómo va a ser el procedimiento desde el contrato. Al cierre, bueno, regresando de vacaciones, ya al cierre del curso, vamos a aprender justamente cómo son los procedimientos, para el cierre. Y justo debemos de tener ya las cuentas perfectamente claras. Entonces, incluso el procedimiento de cierre, cómo vamos a hacer la entrega de la obra y y la revisión de los montos y el cierre del contrato, porque el contrato también se tiene que dar por terminado. Si nos vamos, agarramos nuestras chivas, nos vamos y no cerramos contrato, pues entonces nos siguen aplicando, podrían seguir aplicándonos las sanciones que estén establecidas ahí. Entonces también hay un protocolo incluso para cerrar. O sea, hay todos los protocolos, todos son procesos y todos deben de estar estipulados y por escrito, como dice Jess, en algún lado están por escrito, para que no los cambiemos, para que no haya nuevas reglas de juego donde no todos estén enterados, ¿no? Estas partes son como bien importantes, ¿no? Síguele, Jess. Sí. Y bueno, también el artículo 175 y el 177 habla igual de estos ajustes. Y el contratista dice podrá ir solicitar la determinación de un factor de actualización y también las dependencias. Bueno, las dependencias y entidades serían quien lo autorice y será aplicado a cada estimación que sea requerida y repercutir, perdón, es que escucho mi voz, repercutirá durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de costos que le sucedan. Y el artículo 177 habla que si en el inicio de los trabajos contratados o durante ese periodo de ejecución se otorga algún anticipo en los ajustes de costos, también deberá efectuarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido. Eh, Sería todo. Ok, nada más ahorita que, bueno, que estamos como hablando de esta parte de las autorizaciones, como todo, ¿no? Como todo. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos teniendo un ajuste pues hacia arriba y queremos que nos cobren lo que es? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ingresar nuestra documentación comprobatoria y hacer nuestro proceso para que me paguen el incremento. ¿Qué pasaría si, si yo, por alguna razón muy extraña, muy, no sé, ahorita, por ejemplo, ¿no? Que el movimiento del dólar está cambiando. ¿Qué va a pasar con todos esos insumos y maquinaria importada que de repente que lo cotizamos a un precio y ahorita está más barato?
simplemente porque estuvo relacionado con el valor del dólar. ¿Qué pasa si entonces hay descuentos o hay cosas como que ya podemos ahí hacer ajustes? Mismos procedimientos, pero los tenemos que solicitar. La instancia como tal no nos va a avisar, oye, aquí ya tuviste un incremento o aquí tienes un descuento. No nos va a avisar. Nosotros tenemos que hacer todos los trámites pertinentes. Se pueden hacer ajustes también en como descuentos, sí. O sea, de repente cosas valieron menos, pues sí, eso sí nos lo van nos van a mencionar o hacer, oye, no me cobres esto porque esto está más barato, ¿no? Pero aún así nosotros sí tendríamos que reportarlo y comprobar que sí es un ajuste para abajo, ¿eh? ¿Qué pasa si no lo hacemos? Ah, pues no voy a decir que está más barato. Pues si ya me ahorré esa lana, no, esa lana va directo en mi bolsita. No, porque ¿qué pasa? Bueno, más adelante también lo vamos a ver. Puede haber auditorías. Y en las auditorías va a salir que en el momento en el que nosotros metimos una estimación e hicimos un cobro de algo que originalmente presupuestamos más alto, pero que al final no fue el costo y aún así lo cobramos igual, y ese dinero, esa diferencia de dinero me la embolsé y no le avisé al cliente, también eso puede traer consecuencias al momento de una auditoría. Y el problema con las consecuencias no es que repongas el dinero que embolsaste, sin la diferencia con la cotización que metiste. El problema es que en algunos casos, dependiendo de la falta, pues también habrá sanciones. A veces son administrativas, como, bueno, ya lo vamos a platicar más adelante, pero podría ser que te cesen contrato, perdón, que no te vuelvan a dar contratos, que si estás con la misma dependencia, ahí sí puede haber un cese de contratos, eh, que no te dejen, no te contraten en X periodo de tiempo, en fin, o sea, sí puede haber como algún tipo de sanciones en las que tengas ahí problema con la relación, con la dependencia en cuestión, o también puede ser que te cobren penalizaciones económicas, multas, ¿no? Entonces, incluso hace poco tuvimos un invitado en un diplomado de la Secretaría de la Función Pública y nos enseñó un caso como bien extremo en donde de plano le cobraron a la empresa penalizaciones súper fuertes económicas por faltas que había cometido. Era principalmente, pues, un manejo inadecuado de sus relaciones, ¿verdad? Hasta cierto punto hubo ahí un abuso, un tráfico de influencias y entonces las sanciones fueron muy fuertes. Digo, eso no se ve en obra pública, ¿verdad? Nunca lo hemos visto, qué raro caso. Este, las sanciones fueron súper fuertes económicas e incluso, bueno, tanto también sanciones y penalizaciones administrativas, prácticamente desapareció la empresa. O sea, las sanciones fueron tan fuertes que la empresa desapareció. La tronaron así, de pura sanción de cosas que le encontraron en la auditoría. Porque aparte, sí, como tipo juicios así, ¿no? Por delitos separados. A ver, este fue delito no sé qué, y este no sé cuál, y este no sé cuál. O sea, dentro de todo lo que se había manejado de la empresa con la dependencia, separaron. Este es un tipo de falta, este es otro tipo de falta, este es otro tipo de falta, y a cada una le pusieron sanción. Al final la sumatoria de sanciones fue tan fuerte que se tronó la empresa. Entonces, no, pues cuando este señor nos estaba platicando nos dejó, pero pasmados, ¿no? Wow, o sea, ahora, cuando ustedes vayan a hacer sus empresas, o ya algunos ya están haciendo sus empresas, pues ¿cuánto le inviertes? Es el trabajo de tu vida. Hay personas que de verdad le invierten todo, hasta temas personales, o sea, de tema personal, le invierten la vida a su empresa.
y de repente hacen algo que no deben. Y sí, no voy a decir que todos los días te cachan, pero el día que te cachan, híjole, puede ser ahí una cosa bien fuerte. Hizo varias a lo mejor, ¿no? Y no le cacharon ninguna. Pero de repente cayó auditoría y sí lo cacharon y la cosa se puso color de hormiga. Entonces, ay, piensen, piensen bien todas las cosas. De verdad, o sea, yo no los juzgo, yo entiendo que la obra es muy complicada y que uno quisiera siempre hacer las cosas bien y conforme a legalidad, conforme a lo que nos dicen los reglamentos y leyes y demás, y sí todo suena muy bonito. Yo sé que no es tan fácil, pero en medida de lo posible, traten de que su ejercicio sí sea muy, pues, lo que sea que hagan, traten de hacerlo en orden. Y creo que ya saben a qué me refiero, ¿no? Si alguna ocasión corren con mala suerte de que sí, ya te cayó, ¿no? Y digo, no es mala suerte, o sea, al final debería de revisarse todo, pero la Secretaría de la Función Pública no se da abasto. Entonces, pues sí, son como muestras. De repente dicen, a ver, vamos a analizar este caso. A ver, ahora vamos a tal. O incluso puede pasar muchos años después que se terminó la obra y de repente cayó auditoría. Eh, pues sí, debería de ser aplicable a todos, pero de repente pues no es así y hay una situación y justo te revisan esa situación y de verdad que una empresa se puede destruir por un mal manejo en la obra. Y eso nos estamos yendo a casos extremos. Desde el momento de no meter estimaciones como es, de no hacer los trabajos en orden, de no revisar los precios unitarios. O sea, una empresa se puede desaparecer en un segundo por una obra mal administrada. Entonces, híjole, ahí se las dejo de tarea. Ahí se las dejo de reflexión. No, mi intención no es espantarlos para que no hagan obra. O sea, no. Más bien es, o sea, sí háganla, pero háganla bien. En medida de lo posible, háganlo bien. Entonces, eso les va a ahorrar muchísimos temas y pues va a hacer que su ejercicio sea pues, mucho más, pues ético, ¿no? Bueno. A ver, perdón, Jess, ¿tú ya has acabado? Mm, no me acuerdo. Sigo yo. Ok, ok. Perdón, es que de repente me engancho y ya no me puedo callar, o sea, No Aneta, pasa nada. adelante. Profesora, tenía una duda con respecto a lo que estaba contando. O sea, si nosotros estamos trabajando, bueno, precisamente en una obra y digamos que la empresa para la que trabajamos o con la que estamos pactando desaparece, o sea, eso también debería estar escrito en el contrato. O sea, hay como una cláusula o algo así para eso. Primero, cuando abres tú el contrato, cuando estás, el proemio, incluso donde estás hablando del asunto del contrato y la apertura, te tienen que identificar. O sea, tú te identificas como proveedor de un servicio y tu cliente también se debe identificar, se deben de identificar como personas reales, ya sea físicas o morales. Si es una persona moral, que en este caso es una empresa, la persona física pues es un individuo y persona moral, pues es una asociación de individuos, que en este caso pues es una empresa. Entonces, debe de identificarse la empresa y debe de identificarse o alguien que va a quedar como responsable legal. Y desde ese momento investigas. Cualquiera de los dos lados en el que te encuentres, tienes que investigar a la contraparte. Cuando tú trabajas para una dependencia y apenas vas a entrar, bueno, ya lo vamos a platicar regresando de vacaciones, sobre el directorio de proveedores y demás, la mayoría de las dependencias, si tú te quieres registrar como un proveedor,
tienes que entregar todo un expediente, y en ese expediente tienes que entregar comprobantes de Hacienda de las obras anteriores en las que has estado participando, cuántos fueron de cuánto fueron los montos y alcances y demás. Tienes que presentar contratos, tienes que presentar, en algunos casos, hasta todos estos procesos de finiquito para ver que efectivamente terminaste los trabajos, que los alcances del contrato se llevaron a cabo y demás, para que tu cliente o en este caso la dependencia tenga la certeza de que tú existes, trabajas y cumples con los acuerdos. O sea, las empresas y las dependencias te investigan. Si tú vas a trabajar con alguien, pues lo investigas. ¿Tú quién eres? A ver, soy fulano tal, a ver, te stalkeo, a ver si es cierto. Pues sí, ¿no? También hay robo de identidad y demás. Veo quién eres. ¿Eres una empresa? A ver, ¿existes? ¿Cuántos años tienes funcionando? ¿Qué otras obras has hecho? ¿O qué inmuebles tienes? O sea, entonces, primero, una de las primeras cosas que se establece en el contrato es quiénes son los que están participando y pues avalar. Pues es súper importante, ¿no? Me tocó un caso, que no sé, es que ya no sé si ya les había contado. Una señora que quería hacer unos trabajos ahí en la Roma y y yo le pedía su escritura y se enojó. No, pero ¿por qué me piden mi escritura? Que no sé qué. Yo, no tiene nada que ver si usted va a hacer unos trabajos. Le dije, no, es que, bueno, los trabajos eran importantes, ¿no? Y así sí va a estar un poquito fuerte el alcance de la obra. Entonces le dije, no, pues necesito, pues la escritura de la propiedad. Quiero verla, no se la voy a quitar ni se la voy a robar. Necesito ver la escritura. No, no quiero, como para qué le interesa, quién sabe qué. Le digo, pues es que solo necesito saber que usted es la propietaria. O sea, no se me hizo como tan descabellado. Bueno, ella estaba muy ofendida, ¿no? Profundamente ofendida. Digo, señora, solo necesito saber que usted es la propietaria. Se enojó, creo que sí les conté eso. Se enojó y demás, y al final después se demostró que efectivamente ella no era la propietaria. Es una cosa tan sencilla como eso. Ella sí me mostró su identificación oficial y sí existía en el registro del CURP y demás, de la edad que ella decía que tenía, o sea, sí, pero no era la propietaria. Entonces, pues ya no le entras, sin importar el alcance de la obra, pues imagínate, ¿no? ¿Qué credibilidad tiene esa persona? Entonces, pues cuando vayas a hacer un convenio o cuando estés iniciando pues una relación laboral, pues por lo menos sí tener la garantía o la certeza de que pues al menos esa persona es pues pues sí, ¿no? Tiene credibilidad. Dices tú, se va. En el contrato pues establecen acuerdos, ¿no? Se dice que pues tú vas a entregar un trabajo, pero tu contraparte pues te va a pagar, ¿no? Por tu servicio. Tiene que demostrar que va a poder pagarte o que tiene los recursos o que si no los tiene va a recurrir a un inversionista o a una institución financiera que va a suministrar o a proveer el recurso para poder pagar el trabajo, pues si no, no lo contrates, pues si no tienes dinero, pues no lo pidas. Y por ejemplo eso, ¿no? Si empieza con, no, pues es que no sé qué, me van a prestar dinero. Bueno, pues ¿quién le va a prestar? Pues voy a ir con un banco. Ah, bueno, pues entonces muéstrame la documentación, ¿no? No, tengo un inversionista, pues también, ¿cómo va a ser el acuerdo con su inversionista? Yo también quiero revisarlo. Quiero saber si efectivamente su inversionista se está comprometiendo a prestarle ese dinero. Eh, ¿te has fijado que cuando rentas un departamento, qué te piden?
O sea, te dicen que te identifiques tú y aparte te piden que firme un qué. ¿Un contrato? No, te están pidiendo que haya otro participante. ¿Cómo que quién es o qué función cumple? O sea, te lo van a rentar a ti, Es el Ay, albacea, ¿no? ¿perdón? El albacea. El aval. Albacea es el que es Ah, el aval. representante que puede controlar los bienes, pero el aval es alguien así tal cual, que en caso de que tú no pagues, él paga. Nunca anden firmando de avales, ¿eh? Aguas ahí también, porque justo pasa eso, se da la fuga y entonces el otro queda con responsabilidad legal porque también firma el contrato. Entonces, firmas un contrato de arrendamiento y te piden un aval. ¿Qué dice? ¿Aval con qué? ¿Qué tiene que tener el aval? Estamos hablando de que vas a rentar un departamento, te piden un aval con una propiedad. ¿Nunca han rentado o qué? Mis criaturas. Te piden un aval que tenga una propiedad, un inmueble. ¿Por qué? Porque si tú te das a la fuga, entra tu aval. Si el aval dice que no puede pagar, te va sobre el inmueble. Pero de que recuperas tu dinero, lo recuperas. Claro, ya ahí a la realidad, pues también es otro tramo, ¿no? Pero tú buscas garantías. Entonces, si tú a trabajarle a un cliente, te tiene que demostrar que tiene el recurso. Y a lo mejor también te digo, recurre a una institución financiera y necesitas ver la documentación. O a lo mejor recurre a un inversionista, necesitas ver los acuerdos que establezcan ellos. Que den un aval, bueno, pues a ver, aval, ¿tienes un inmueble o tienes algún bien que en el determinado momento, si nos vamos a pleito, poder, poder reclamar? ¿Qué? ¿No? Entonces, híjole, parece complicado, pero simplemente es, protección. Pues es tener garantías, ¿no? No sé si respondí tu pregunta o queda claro. sí, sí, lo respondió, gracias. Y se colgó, señora. Ay, ya siéntese, señora. No, no, está muy bien, pero yo nunca he rentado, entonces no sabía. No, está bien, pero bueno, ahora ya saben. Ay, también salía que renten una más. Ay, aquí, fírmale aquí, sí. No, pues claro que no. O sea, revisen el contrato. Y yo sé que ahorita me dicen, oye, pero tenemos formación de arquitecto y estos lenguajes luego se nos hacen ajenos, ¿no? O sea, hay forma de redacción y términos que pues no son muy familiares a nosotros porque pues tenemos otra formación. Pues asesórense, acérquense a un abogado y díganle tal cual, ayúdame a revisar un contrato. Voy a firmar un contrato de arrendamiento, ayúdame. O incluso ayúdame a investigar si mi arrendatario es el propietario ¿cómo se llama? Bueno, podemos investigarlo nosotros, pero pues si prefieren también pueden pedir ayuda al abogado, ¿no? Oye, ayúdame a investigar que este señor sí existe, que este señor sí es propietario si es quien dice ser, que no está robando una identidad y que sí es propietario del inmueble, ¿no? Entonces, no pasa nada. Si ustedes de repente no saben cómo hacerlo o les da pena o lo que sea, pues acérquense asesórense con un abogado. Entonces, la mayoría de los abogados, pues les dan esta asesoría, o sea, como consulta. Cuando vas al doctor, es que como que me duele aquí. Ah, pues tienes esto, ¿no? Lo mismo el abogado, oye, ¿me ayudas a revisar un contrato? Sí, o sea, es una consulta. No es que te esté defendiendo porque te van a meter en la cárcel, o sea, no, es una consulta. También su alcance de su profesión, pues permite, nosotros hacemos consultas.
no las cobramos, que es otra cosa, ¿verdad? Llega la tía, mija, tú que estudiaste arquitectura, hazme un planito, o mija, tú que estudiaste arquitectura, ven a revisar aquí que tengo una humedad o que ya se pandeó la losa o que no sé qué, y ustedes le hacen una observación. Eso es una consulta, debería cobrarse, no la cobramos. Es otro tema, pero el abogado te cobra consulta, el doctor te cobra consulta y todos los demás profesionales de diferentes campos, te cobran consulta. Entonces no pasa nada, te acercas a un abogado, te cobra la consulta y y te apoya, ¿no? Así que no se me preocupen, que siempre hay formas de hacer las cosas. Ya, pero ya siéntese, señora. Anet, ándale, Anet. Si no, yo no me voy a callar jamás. No, no hay problema. Bueno, entonces pasamos a lo que es el cálculo de los ajustes de costos. Y este artículo del 178 nos habla de que para la revisión de precisamente estos ajustes es necesario entregar o tener cierta documentación en donde los contratistas, aparte de tener una solicitud, deben entregar lo siguiente, que en primer lugar es la relación de los índices de precios, que en este caso pues es como una variable que analiza las subidas o bajadas de precios de algunos bienes o servicios, que supongo que son de los que están en nuestras partidas o de lo que se compone pues toda la obra que está pendiente para esta estimación. Y siguiente. También encontramos lo que es el presupuesto de los trabajos pendientes a ejecutar, porque pues sí, precisamente vamos a hablar de lo que nos falta, tenemos que hacer el presupuesto. Esto se determina a partir del inicio del periodo en el que se produzca el incremento de los costos, porque pues si no se va a hacer un adeudo o precisamente las cuentas no van a cuadrar. También se tiene que entregar el programa de ejecución de los trabajos pendientes de ejecutar. De igual forma, acorde al programa de ejecución del convenio y también a partir del inicio del periodo en el que los costos incrementen. Después tenemos lo que es el análisis de la determinación del factor de ajuste, que creo que voy a hablar después de eso. Sí, sí, voy a hablar después de eso en otro artículo. Y también encontramos lo que son las matrices de los precios unitarios actualizados, que están terminados por ambas partes, que son el contratista y la dependencia. Siguiente, por favor. En el 179 hablamos de que pues, para la determinación de estos costos también se deben precisar las cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, que es parte de la documentación que tenemos que entregar. Y en el 180 también se utilizan se determinan las matrices de cálculo de los análisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados. Más que nada estos artículos que estoy mencionando después del 178 son como detalles del 178, que es la documentación que se tiene que entregar. Y pues todos estos documentos, se va a repetir mucho la información, pero todos estos documentos se hacen a partir del periodo en el que se produce el incremento de los costos y también de acuerdo al programa de ejecución. Siguiente, por favor. Claro. Sí, sí, esto es lo que habíamos estado comentando hasta el cansancio. Ya lo tengo bien mareado seguro con todos estos datos, pero pues sí, ¿no? O sea, aquí está el análisis de los precios, que es lo que nos referimos a la conciliación. Este, siempre, o sea, independientemente de que haya un incremento o no, en cada estimación tenemos que tener los precios conciliados. O sea, que sí estuvieron de acuerdo todas las partes en pagar sobre ese monto, sobre ese precio, pues. Entonces, sí, y sobre todo, como ahorita lo comenta Anet, pues es obviamente más importante cuando sí hay un incremento, ¿no? Un ajuste. O sea, por supuesto que siempre va a ser, ahí va a ser súper importante, pero de antemano, sí. Las evidencias de cuánto de cómo se estuvieron cobrando en cada periodo los precios, eso sí es súper importante. Adelante, Anet.
posteriormente, en el artículo 181, habla de que pues solamente se van a analizar. Bueno, no estoy muy segura, pero creo que para hacer como un gran avance o una estimación de la estimación, se analiza hasta el 80% del importe que falta, precisamente porque el 80% de pues, los procedimientos o el material que se va a analizar puede representar un gran avance en la obra o se considera como parte fundamental de el proceso. Y también igual conforme al programa y al alza de los precios. Eh, Después están aquellos, no, espere, en el 182. Perdón, creí que ya te lo ibas a saltar. No, no, también encontramos estos trabajos en donde el proceso constructivo suele ser uniforme o es repetitivo, que más que nada son como, bueno, los procedimientos que se unen como en ciertas partidas. Bueno, el chiste es que este ajuste de costos se puede establecer como en conjunto con estos procedimientos que precisamente son muy parecidos. O sea, creo que no es necesario que sea separado, sino que se puede unir, se puede hacer como en conjunto. Eh, y luego en el artículo 183, el ajuste por el incremento o decremento de los insumos que pueden ser el material, la mano de obra o la maquinaria y el equipo de construcción. Este ajuste se hará por medio del porcentaje de participación establecido de cada cosa que acabo de mencionar. También esto se hará a partir de la determinación del promedio de los índices aplicables a los insumos. Y también para hacer este procedimiento se debe de escuchar o echarle ojito a lo que menciona la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para calcular los porcentajes de participación o el promedio de índices aplicables. Y en el artículo 184 habla de los contratos que están en precios unitarios, pero de manera, ay, perdón, es de los contratos a precios unitarios que se celebran en moneda extranjera, en donde, para como, ay, no sé cómo decirlo, bueno, en donde el ajuste de costos de estos contratos se sujeta a las siguientes reglas, que son muchas, y voy a mencionar algunas, que para empezar, este procedimiento de ajustes va a ir de acuerdo al artículo 57 o dependiendo o depende de las dependencias. Y tratándose de los insumos o manos de obra nacional, deberá reconocerse la diferencia del índice del insumo o salario. También la revisión de ajustes podrá resultar en incremento o decremento. Y la revisión será de acuerdo a lo indicado por las dependencias. También la fecha base o inicial será la que corresponda al acto de presentación o apertura de proposiciones. Los índices de precios para el cálculo de ajustes también deberán provenir de publicaciones oficiales, porque pues ni modo de inventarlo. Y bueno, el porcentaje máximo de ajuste tomará como referencia el promedio de índices y salarios en el mecanismo de ajuste vigentes a los 2 años previos a la publicación de la convocatoria. Es como el margen máximo que se puede tomar, supongo que hacia atrás, porque como ya mencionó la profesora, algunas obras duran bastantes años. Y bueno, también algunas disposiciones se van a establecer, bueno, algunas disposiciones estarán establecidas por la Secretaría de Función Pública y es ahí donde también hay que informarnos sobre esto. Y creo que eso es todo.
Muy bien, Anet. Sí, justamente ahorita como comentas, ahorita lo que estás hablando de cuando nos referimos a las proposiciones y a las convocatorias, está refiriéndose desde el momento en el que esa obra se concursó, incluso. O sea, todavía antes de que se determinara quién iba a ser la mejor opción para realizar ese proyecto o esa obra, desde entonces. Obviamente también aún antes de la firma del contrato, el contrato se firma hasta que ya hay una empresa seleccionada. Entonces, antes de todos estos procesos, desde el momento de la publicación de convocatoria, desde ahí ya está definido este criterio. Obviamente se va a tener que reflejar, o sea, los participantes ya lo saben desde el principio. Ya queda perfectamente claro, está asentado, está documentado. Una vez que termina el proceso de selección y ya hay un fallo, ya se sabe quién lo va a aplicar, en ese momento entra el contrato, pero en el contrato se están replicando muchos de los criterios que se definieron desde el momento de las bases de licitación. Entonces, por eso también alguien más, creo que Jess, mencionaba algo también de las propuestas. Hoy Jorge también me parece, hablaban de propuestas. Justamente se refieren al concurso como tal. Muy bien, muy bien. Bueno, dudas, comentarios, inquietudes. Inquietudes seguramente un montón. Pero dudas, comentarios en general con respecto a las estimaciones. Sí van quedando claros, o sea, yo sé que se empiezan a volver conceptos un poquito más complejos o procesos un poquito más complejos, pero en general va quedando claro. Yes. Tengo una pregunta. ¿El examen ya estará a partir de este tema o será del anterior o hasta dónde constará el examen? Sí, que cortamos aquí en estimaciones, Ok. porque en cuanto a las generalidades, pues ya está cubierto. Entonces va a ser desde el tema de administración y control, aparte a grandes rasgos que platicamos del proyecto ejecutivo y de los contratos, el análisis del presupuesto, los formatos de control, el programa, y terminamos aquí en estimaciones. O sea, ya vimos los criterios generales de los temas. Entonces, originalmente tendríamos que haber cortado hasta directorio de proveedores y software, pero eso lo dejamos para regresando de vacaciones y lo sumamos al alcance del segundo examen. Ahorita para este examen, de hecho, ahorita les voy a pedir que me den unos minutitos, yo creo que como a las 3:10 más o menos ya podrán empezar a hacer el examen, en lo que hago las configuraciones para quitar justamente los temas que quedaron pendientes. ¿Sale? Entonces, hasta aquí cortaría. No vamos a tener preguntas fuera de estos temas. Ok, ¿hasta cuándo tenemos para contestarlo? Sí, ya tienen 48 horas. O sea, empieza el día de hoy y termina el día jueves. ¿Sale? Ok. Termina el jueves a las 3 de la tarde. Entonces tendríamos 48 horas para hacerlo. Ahorita ya que estás preguntando sobre el examen, tenemos 2 intentos. Los intentos son de opción múltiple y no necesitan ser consecutivos. ¿Sale? El examen, pues vamos a ir contestando preguntas de las opciones que nos están mostrando, pero una vez que terminemos ese intento, no es necesario que presentemos el otro de inmediato. Si nos fue un poquito mal en ese intento, podemos regresarnos, revisar las presentaciones, repasar alguno de los temas y después, a lo mejor al día siguiente, podríamos hacer el otro intento. ¿Sale? Entonces, no es necesario que sean inmediatos. Vale. Y, Sí, perdón. dime. Tengo bueno, más bien una propuesta, o bueno, más bien, había dicho que iba a dar tiempo para entregarlo de presupuestos. Yo me metí al aula virtual porque la verdad se me pasó en lo del puente y luego que no hubo clase y así, se me pasó y me di cuenta que ya estaba retrasada por 12 días. Entonces mi pregunta es si sí la abrió y ya se me volvió a pasar la fecha de entrega o aún no la No, abre. Ok. en realidad se quedó abierta todo el tiempo. Nada más que como ya no ajusté la fecha de entrega,
por eso les aparece como retraso, pero en realidad no va a contar como retraso, o sea, solo se quedó abierta porque iban a empezar a subirlas, pues, cada quien a su tiempo, entonces no están bloqueadas, ¿no? A veces Es no, que yo sí. según sabía si estaba bloqueada, o sea, no puedes subir documento, pero ahorita checo y le aviso. Bueno, sí, entonces después de dejarles libre el examen, de una vez también me meto a checar si deben de poder subir, aunque les aparezca que ya pasó la fecha de entrega. De todos modos, hago la actualización. ¿Y qué les parece que la que dejamos para el viernes? Es que no les quiero dejar tarea de vacaciones. O sea, no quiero que estén en vacaciones haciendo tarea, y menos de administración. Es necesario que descansen, que se desconecten y que pues aprovechen ese tiempo, ¿no? Entonces, pues pónganse ustedes mismos como